Dato mata relato, con Julián Macías. Dispara, compañero, adelante. Bueno, pues hoy vamos a hablar de grupos neonazis en Ucrania y en Rusia, pero también de la importancia de los medios de comunicación y las redes sociales en el blancamiento de estos grupos. Pero antes de nada me gustaría recalcar el papel de los medios de comunicación en época de guerra, donde suelen desaparecer los matices y solo quedan el blanco y el negro. Y si bien se ha denunciado la terrible censura y el autoritarismo del gobierno de Rusia, censurando las redes sociales, prohibiendo manifestaciones públicas, incluso restringiendo la libertad de prensa con una legislación que podría meter a 15 años de cárcel a quien vaya contra el relato del gobierno ruso, creo que también hay que fijarse en las últimas acciones del gobierno ucraniano, que ayer mismo prohibió la actividad de 11 partidos políticos. También hay que recordar que anteriormente ya prohibieron los partidos comunistas. Y otra de las medidas recientes del gobierno ucraniano es que todos los medios de comunicación se tienen que ajustar a la programación que el gobierno le dicte, ¿no? Entonces, bueno, creo que en este caso los medios de comunicación no están resaltando tanto esto, y sobre todo también estamos viendo los últimos días, imágenes terribles de personas atadas a postes y farolas, en ocasiones desnudos, principalmente son hombres, pero también estamos empezando a ver niños y bueno, se dice que son castigos ejemplares para ladrones, desertores o prorrusos, pero claramente esto vulnera los derechos de elementos de la persona y de facto es una desaparición del papel de la policía y de la justicia en el país, algo terrible que, como te decía, los medios de comunicación creo que no están poniendo el foco suficientemente sobre estas acciones que están pasando en Ucrania. Totalmente, o sea, desaparición de la presencia del Estado y la peor versión de una suerte de justicia popular. Pero, ¿quién está detrás de estas acciones, Julián? Bueno, a ver, lo que más se comenta es que son acciones realizadas por grupos neonazis como el batallón de Azov. De todas maneras, habría que poner en cuarentena toda la información que nos llega en este sentido por cualquier bando. Es decir, sabemos que hay un nivel de propaganda tremendo por ambas partes y seguramente muchas de estas imágenes son recientes, pero también es posible que algunas sean antiguas o que la autoría no siempre sea la misma. De todas maneras, hay imágenes de archivo de acciones del batallón Azov, como crucificación de personas, digamos que deja bastante claro hasta dónde puede llegar este tipo de organizaciones. ¿Cómo surgen estos grupos neonazis en Ucrania? Hemos estado ya diciendo muchas cosas en el programa, pero tú siempre tienes información interesante, Julián. Bueno, a ver, aunque digamos que desde la descomposición de la Unión Soviética siempre hubo grupos nacionalistas fuertes, creo que claramente el punto de inflexión fue el Euromaidán, y sobre todo algo de lo que no se suele hablar son los medios de comunicación que se crearon precisamente en esa época. Voy a recopilar algunos datos que saco del documental Ucrania en llamas de Oliver Stone, que está bastante bien documentado y que habla que precisamente en las manifestaciones del Maidán se crearon 3 nuevas televisiones. Spilno TV se creó el 21 de noviembre de 2013, Romatske TV el 22 de noviembre de 2013 y Peko TV el 24 de noviembre. Y llama la atención, precisamente más allá de que algunos de estos medios fueron financiados por la Embajada de los Estados Unidos y por George Soros, es bastante llamativo la sincronización, porque precisamente, más allá de que más o menos en esa fecha ya se estaban haciendo manifestaciones, el 25 de noviembre, es decir, un día después de la creación de estas 3 televisiones, se creó el primer día de conflictos graves y sobre todo el punto de inflexión en el Euromaidán fue el 30 de noviembre, ya que fueron las primeras agresiones fuertes por parte de la policía contra los manifestantes que estaban allí. Precisamente, Popov, que era el jefe de policía y del cual dependía del jefe de Estado Mayor, que era Sergei Libochkin, dimitió al día siguiente aludiendo a estar en contra de estos ataques de la policía a los manifestantes, cuando fue él mismo quien dio la orden, y precisamente este jefe de Estado estuvo en contacto con la oposición y con altos cargos de los Estados Unidos esos días, y además ese mismo año compró junto a Dmitro Vaslilovich, que es un magnate del gas, quizá el grupo más importante comunicativo del país, que es Intermedia Group. Los acontecimientos de la madrugada del día 30, curiosamente, todos los medios de comunicación, es decir, si bien el gobierno dice que no conocía que esto iba a pasar, precisamente todos estos medios de comunicación nuevos estuvieron de madrugada grabando todos los hechos, y digamos que este fue el punto de inflexión para que gran parte del país justificaran los ataques digamos, a las Fuerzas Armadas y al gobierno, que fueron liderados claramente
por grupos neonazis hasta provocar la huida del país de Yanukovych, que era el presidente. Bueno, y de hecho es a partir de 2014 cuando comienza la guerra civil en el Donbass, con bombardeos, pero háblanos del papel que tienen específicamente los grupos neonazis en esta guerra. Sí, justamente, digamos, después de, bueno, no sé si llamarlo golpe de Estado, por lo menos derrocamiento del presidente que había, bueno, pues sale poco después un gobierno, digamos, liderado por Poroshenko, donde tienen un papel muy importante grupos políticos neonazis como Sborova o Pravik Sector, y todos estos grupos neonazis radicales que a veces tenían sindicación y otras veces, bueno, pues eran personas que se radicalizaron, pues durante ese gobierno fueron entrenados militarmente para que precisamente, digamos que reprimieran a aquellos sectores del país que no estaban de acuerdo con el nuevo gobierno, principalmente la zona del Donbass, donde hubo más de 14.000 muertos y casi 2 millones de personas que tuvieron que huir del país. Pero hubo otros casos terribles como el de Odessa, donde quemaron vivos a más de 40 manifestantes contra el nuevo gobierno, que prácticamente casi todos eran organizaciones de izquierda o de sindicatos, ¿no? Es decir, son elementos bastante graves que se dieron en esa época. Háblanos ahora, Julián, de los grupos neonazis en el bando ruso. Sí, bueno, una de las cosas de las que tampoco se habla es que, bueno, hubo precisamente, y también se reactivaron, creo que Manu Levin lo estaba comentando, que al final lo que provocan periodos de guerra son periodos de fortificación de las posiciones, digamos, más ultras, ¿no? A la derecha. Y precisamente, digamos, también en el 2014 tuvieron mucho peso estas organizaciones neonazis digamos, en Rusia, que muchas de ellas se presentaron como voluntarias para ir a dar la batalla en el Donbass y bueno, digamos, fue una lucha ahí de grupos de neonazis que en el 2014 tuvieron mucho peso, que luego fueron reduciéndose, pero si tuviéramos que nombrar algunos grupos, por ejemplo, destacarían el Movimiento Imperial Ruso, que tiene su base clandestina de entrenamiento en San Petersburgo, conocido como el Club Partizan, y que allí se forman neonazis de todo el mundo. Otro de los grupos también neonazi sería el grupo Wagner, que es su nombre al compositor favorito de Adolf Hitler. Otro sea el batallón Bariat, que es un regimiento paramilitar ortodoxo fascista compuesto por voluntarios ultraderechistas y que toma su nombre por vikingos suecos del siglo XIX, del siglo IX y X, bueno, un poco aludiendo a la pureza de la raza. Y por último, Task Force Russic, que seguramente sea el grupo más violento de todos ellos. Y háblanos, que tú sabes mucho de esto, de qué papel han jugado en todo este proceso las redes sociales. Pues bajo mi punto de vista bastante lamentable, porque están también favoreciendo que este repunte en este sector del mundo pues bueno, vaya aumentando estos grupos neonazis. Y si ya comentamos cómo Facebook permitió la viralización de imágenes de videojuegos, haciéndolas pasar por imágenes de bombardeos reales sobre Ucrania, o permitiendo que las redes sociales oficiales del gobierno de Ucrania también use esos videojuegos como si fueran imágenes reales de derribamiento de aviones rusos, a esto habría que sumarle que Facebook ha dejado de considerar al Batallón Azov como una organización política peligrosa, que hasta el momento tenía vetados sus mensajes, y a partir de, bueno, por lo menos temporalmente podrán difundir su contenido. Y lo que considero más grave, que es más reciente, es que en Facebook también se permitan en el nuevo contexto las amenazas de muerte, no solo a Putin, sino a los rusos, es decir, es decir, aumentando la rusofobia y dejando que estos mensajes de odio, bueno, en tiempos de guerra se permitan, ¿no? Y lo que creo que bastante común de lo que se está hablando, que en tiempos de guerra parece que todo vale, pero considero que desde la ciudadanía se debería de poner freno a este tipo de situaciones y digamos, bueno, defender la democracia en todo caso ante el todo vale en tiempos de guerra. Muchísimas gracias, Julián. Hasta la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene.